todos que nos concentremos para estudiar la clase de hoy. Esta clase de hoy es extraordinariamente importante. Son de esas clases que cada uno de nosotros tiene que conocer y conocer bien para saber dar respuesta a cualquiera que pregunte de la razón por la cual creemos lo que creemos. Y debido a la importancia que esto tiene, le voy a pedir a cada uno que se concentre lo mejor que pueda para disfrutar de la riqueza que tiene esta clase en esta Parashá Shemini, que como expliqué antes de entrar en el aire, la importancia que tiene Shemini para nosotros. El tema que voy a estar tratando en la clase de hoy está relacionado con la resurrección de Yeshua. Eso es el tema que vamos a estar tratando. El desafío que representa para el judaísmo en sentido general y para nosotros los que seguimos las enseñanzas del Rabbi Yeshua, la resurrección de Yeshua, el desafío de la resurrección de Yeshua. Lógicamente, para hablar de resurrección tenemos que partir del hecho histórico de su muerte. Que Yeshua murió por crucifixión, por orden expresa de Poncio Pilato, es un asunto bien establecido en la historia. Sin embargo, cuando hablamos de hechos históricos, tenemos que recordar que la ciencia histórica funciona diferente que el resto de las ciencias, como la química, la ciencia química o la ciencia física. ¿Por qué? Porque para demostrar un hecho histórico, nosotros no podemos repetir ese hecho como podemos repetir un experimento químico, una fórmula química en un laboratorio. En un laboratorio tú tomas 2 o 3 sustancias, las juntas en ciertas cantidades, las colocas en un recipiente especial, lo sometes a cierta temperatura, sucede algo, sucede una reacción. Y tú puedes mirar esa reacción, tomar nota de lo que sucede cuando haces eso. Lo puedes repetir otra vez con una diferente temperatura, ¿ok? Y obtienes un resultado diferente. Y puedes repetir. En el evento de que cada vez que repitas con los mismos ingredientes, la misma cantidad, la misma temperatura, sucede siempre lo mismo, entonces tú puedes llegar a un hecho científico. Cada vez que juntamos esto, nos va a dar esto. En laboratorio tú puedes hacer eso. Pero cuando hablamos de hechos históricos, las cosas son diferentes. Para demostrar un hecho histórico, no podemos repetir ese hecho y analizarlo de nuevo, como hacemos con una fórmula química en un laboratorio. Hoy día, por ejemplo, cuando se comete un homicidio, la única manera de demostrar lo que ocurrió, quién lo hizo y cómo sucedieron las cosas, excepto por supuesto que hay una cámara de video filmando el hecho, la mayoría de las cortes de justicia dependen de los testigos para determinar ese caso. Se depende de los testigos. Si la muerte de una persona sucedió para el tiempo cuando no existen testigos, ¿cómo hace la ciencia criminalista? ¿Cómo hace la ciencia jurídica y la ciencia histórica para decidir si esa muerte fue suicidio, o si esa muerte fue accidente, o si esa muerte fue homicidio? ¿Cómo se hace? Analizar si la muerte de Yeshua es o no un hecho histórico
La ciencia histórica solamente puede depender hoy día de la evidencia histórica y de la evidencia de los testigos. Y fundamentados en eso, podemos decir que la muerte de Yeshua es un hecho histórico indisputable. Voy a repetir esa frase porque es técnica. La muerte de Yeshua es un hecho indisputable. Indisputable. Es un hecho tan indisputable que ninguna persona con un mínimo conocimiento de la ciencia histórica se atrevería a desafiar. Todas las fuentes históricas, conocidas popularmente como los evangelios, así lo testifican. Y tenemos varios importantes documentos, diferentes fuentes, fuera de los llamados evangelios canónicos, es decir, evidencias externas al Nuevo Testamento que también lo confirman. Les voy a mostrar solamente tres. Fabio Josefo, historiador judío de fines del primer siglo, reporta en sus escritos que Pilato ordenó que Yeshua fuera crucificado. ¿Qué más tenemos? Tácito, historiador romano, escribió en sus anales: Jesús recibió la pena capital durante el reinado de Tiberio. Eso fue escrito fuera del Nuevo Testamento. ¿Qué más tenemos? Mara Bar Serapión, un pagano, en sus escritos afirma Jesús fue ejecutado. Esto significa que no hay duda alguna que Yeshua murió, que murió por crucifixión, por orden de Poncio Pilato, y que esa orden de Poncio Pilato fue ejecutada por soldados romanos en suelo hebreo. Y aquellos que conocen historia saben, y saben perfectamente bien, que los soldados romanos eran profesionales de la guerra y sabían matar, sabían ejecutar. No había quien se escapara de sus manos. Negar la muerte de Yeshua, negar la muerte de Yeshua, su existencia y su muerte, es simplemente colocarte en el lado equivocado del mundo académico moderno. Es mostrar ignorancia ignominiosa frente a la comunidad erudita del mundo. Lógicamente, si Yeshua fue ejecutado bajo orden específica de Poncio Pilato, entonces existió históricamente. Tú no puedes ejecutar a un fantasma. La evidencia de su crucifixión demuestra la realidad de su existencia. Nadie que se respete académicamente correría el riesgo de negar este hecho indisputable desde el punto de vista de la ciencia histórica. De modo que cuando hablamos de la resurrección de Yeshua, estamos haciéndolo a partir de la evidencia incontrovertible de su existencia histórica y de su muerte. Y por otro lado, si Yeshua murió literalmente, podemos hablar de su resurrección. Dicho de otra manera, solo
si Yeshua murió, literalmente, podemos hablar de su resurrección. Ahora bien, hay una gran diferencia entre la muerte de Yeshua, su existencia histórica, y la resurrección de Yeshua. Hay una gran diferencia. La diferencia viene en términos de lo que puede y lo que no puede hacer la ciencia histórica. La ciencia histórica puede determinar, basado en la evidencia, que la existencia histórica de Yeshua y su muerte tuvieron lugar porque ambas cosas son hechos que existen dentro de la experiencia diaria humana. Me salió una luz roja aquí. Esta es una experiencia diaria humana. Esto ocurre normalmente en la experiencia diaria humana. Entonces, estaba diciendo que la ciencia histórica puede determinar, basado en la evidencia, siempre basado en la evidencia, que la existencia histórica de Yeshua y su muerte tuvieron lugar porque ambas cosas existen dentro de la experiencia diaria humana. Nadie puede negar que los hombres nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Lo vemos todos los días. El tema de la resurrección es diferente. Totalmente diferente. El tema de la resurrección es diferente porque no cae dentro de la realidad de lo que nosotros llamamos actualmente y todavía la ciencia natural, sino que cae dentro de la realidad de la ciencia, digámoslo así, sobrenatural. La resurrección no es algo natural. ¿Por qué? Porque en el mundo natural que nosotros vemos y tocamos, nosotros vemos que la gente nace, nosotros vemos que la gente crece, se desarrolla, se multiplica, envejece y muere y lo enterramos. Pero los cementerios cada vez tienen más tumbas. ¿Y por qué tienen más tumbas? Porque la gente se muere y no resucita. Entonces tienen más tumbas. ¿Ok? La resurrección no es algo natural, no es algo que vemos. Es algo que va más allá del proceso natural. Es un milagro. Si es que podemos llamar a eso milagro. Desde nuestro punto de vista humano, es un milagro. Rompe las leyes naturales que nosotros conocemos. Y visto así, los milagros escapan al mundo de la ciencia histórica. Los milagros no caen dentro de la investigación histórica. Los milagros caen dentro de la rama de la teología, de la fe, de los eventos metafísicos, metahistóricos, metacientíficos. Es decir, se trata de algo que va más allá de la física, que va más allá de la historia, que va más allá de la ciencia en sentido general. No porque no exista, sino porque se trata de una categoría de eventos
que no caen en el campo de la investigación científica propiamente dicho. ¿Me estás entendiendo? Los historiadores no existen para demostrar los milagros. Cuando tú vas a la universidad y estudias la ciencia histórica y te haces un historiador, tú no estás educado para demostrar milagros. Los historiadores existen para decirnos qué fue lo que posiblemente tuvo lugar en el pasado, basado en la evidencia histórica que tenemos y las implicaciones que eso tiene para nosotros. Sin embargo, podemos demostrar, más allá de la duda razonable, que Yeshua murió y resucitó. Que murió y resucitó. Y sobre esa base, edificar nuestra fe y nuestra confianza en la resurrección de Yeshua. ¿Están conmigo hasta aquí? All right. ¿Por qué es importante para la fe de los que seguimos a Yeshua como Mesías? Para los que creemos que Yeshua es el Mesías. Sea judíos o no judíos. ¿Por qué es importante para nuestra fe que Yeshua haya resucitado de entre los muertos? ¿Por qué es importante para nosotros que Yeshua haya resucitado de entre los muertos? Está claro, clarísimo, que cualquier aspirante a Mesías que muere en ese proceso sin concluir su papel mesiánico queda inmediatamente descalificado para ser considerado el Mesías. Inmediatamente descalificado. Rabí Akiva, en el primer cuarto del segundo siglo, Rabí Akiva consideró al gran comandante judío que lideró la segunda revuelta judía contra Roma, siendo para entonces Adriano el emperador de Roma, la famosa segunda revuelta judía de los años 132 al 135. Rabí Akiva, el gran Rabí Akiva, una de las mentes rabínicas más extraordinarias de nuestra historia. Rabí Akiva nombró a Bar Kokhba, el comandante judío que lideró la revuelta contra los romanos, lo declaró el Mesías. Lo presentó y lo anunció como el Mesías. Sin embargo, cuando los romanos acabaron con aquella revuelta y mataron al comandante Bar Kokhba, todo el mundo supo, incluyendo el Rabí Akiva, que no era el Mesías. ¿Por qué? Una simple razón. Aunque tenía todas las características de ser el Mesías, aunque reunía todo el liderazgo para ser visto como el Mesías, no completó la tarea. Murió en el proceso. Cuando muere en el proceso, automáticamente deja de ser el Mesías. Cuando el gran rabino sefarí del siglo XVII, Shabbatai Sevi, pensó que era el Mesías y logró reunir un enorme movimiento mesiánico en Europa y avanzó hacia Israel para salvarla del Imperio Otomano. Los soldados turcos lo apresaron en la frontera. Entonces, para salvar su vida, se convirtió al islamismo y finalmente muere. Al morir, toda la judería europea que había puesto en él su esperanza mesiánica se dio cuenta inmediatamente que era un fallido
Mesías. Cuando el Rebbe Menajes Nirso, séptimo líder de Chabad, aquí, al lado nuestro, para los años 1970, 1980, dio indicios de ser el Mesías, pero luego muere de un accidente cerebrovascular. Todo el mundo se dio cuenta que fue otro fiasco más. Otro fallido Mesías. Desde los días del rabino Shaul, el apóstol Pablo, desde los días del rabino Shaul fue creído en Israel que cualquier aspirante a Mesías que muera en el proceso sin establecer la edad mesiánica es un fallido Mesías. En el mejor de los casos. En el peor, un falso Mesías. Y lo único que trae es decepción para la gente que siguió haciéndolo su Mesías. Una profunda decepción. Porque puso toda su confianza en ese aspirante a Mesías. Puso toda su confianza en sus declaraciones mesiánicas. Pero luego no logra establecer la edad mesiánica. Porque muere y nos lleva a todos a la vergüenza pública y a la ruina escatológica total. Incluso en Israel, para ir más lejos todavía, incluso en Israel. Nada menos que Yohanan ben Zecaria, el que tuvo la oportunidad de introducir oficialmente a Yeshua a la comunidad judía de sus días. Y lo presentó como el Mesías. Al ver que la edad mesiánica no se establecía, le mandó un grupo de discípulos diciéndole, oye, ¿eres tú el que habías de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú el que habías de venir o tenemos que esperar a otro? Eso es un hecho extraordinariamente importante. Rabino Shaul no dudó en escribir en sus días, si Yeshua no resucitó, ustedes son la gente más digna de lástima de todo el mundo. Si Yeshua no resucitó, somos el pueblo más digno de lástima de todo el mundo. Y dijo más. Dijo, es imposible el perdón y la expiación de los pecados de muerte, excepto que el Mesías viva. Un Mesías muerto no puede redimir a nadie, no puede salvar a nadie, no puede expiar los pecados de Israel y del mundo. Si Yeshua no resucitó, dice Rabino Shaul, todavía estáis perdidos en vuestros pecados. Y unos 11 siglos después del Rabino Shaul, el gran maestro sefardí Maimónides dirá lo mismo, exactamente lo mismo, que cualquier aspirante a Mesías que muera en el proceso de lograr el sueño mesiánico no puede ser considerado bajo ningún concepto el Mesías de Israel. No puede ser considerado el Mesías de Israel. Puede ser considerado un fallido Mesías, o peor, un falso Mesías,
pero nunca el indiscutiblemente Mashiach ben David anunciado por los profetas. Para que un aspirante a Mashiach, pueda ser visto y considerado Mashiach ben David, el Mesías de Israel, no puede morir en el proceso del establecimiento de la edad mesiánica anunciada por los profetas. Al momento que muere, se descalifica. En el año 2007, Discovery Channel sacó un documental sobre una famosa tumba, la famosa tumba de Tarpiyot, donde supuestamente fueron encontrados restos humanos de una vieja tumba familiar en el barrio judío de Tarpiyot, en las afueras de Jerusalén, y que datan del primer siglo y que pertenecen a Yeshua. O sea, todo el mundo que hemos dicho que Yeshua como Mashiach resucitó, y ahora resulta que Discovery Channel presenta un documental donde aparece el osario con los restos de Yeshua. Si esto es así, entonces cierra y vámonos. Cierra y vámonos. Se formó tremenda algarabía en los medios de comunicación social. Todavía la gente se anda pasando ese videíto del 2007 de Discovery Channel con toda la información de la famosa tumba familiar de Yeshua. Quedó demostrado, no obstante, por la mayoría de los arqueólogos, epígrafes, historiadores, matemáticos, genetólogos y otros investigadores científicos que participaron en esas investigaciones, quedó demostrado por ellos mismos que lo que hizo Discovery Channel fue simplemente una manipulación de la información con fines comerciales y sensacionales. Y todos estos científicos a una voz emitieron una declaración que no existe razón alguna para concluir que la tumba de Tarpiyot sea la tumba de Yeshua. Tarpiyot fue simplemente una noticia sensacionalista para hacer dinero. Caso cerrado. Como puedes darte cuenta, la resurrección del Mesías es una verdad fundamental. Es una verdad fundamental. Subrayo esa palabra, fundamental. ¿Qué quiere decir fundamental? Que si la quitas se cae todo el edificio. La resurrección de Yeshua es una verdad fundamental del judaísmo que represento en esta casa. Y cualquier cosa que exista, aparte del hecho de la resurrección de Yeshua, cualquier cosa que exista, aparte del hecho de la resurrección de Yeshua, no tiene sentido alguno para estar aquí y defender lo que aquí defendemos y enseñar lo que aquí enseñamos. Y este es el orden histórico y científico que sustentamos. Son 15 principios que sustentamos. Es sumamente importante que tú conozcas estos 15 principios que sustentamos. Porque los vas a necesitar en cualquier momento. No solo lo vas a necesitar para definir y ubicarte y estar enfocados en lo que somos, en lo que creemos, en lo que defendemos, sino además lo vas a tener que usar muchas veces
por aquellos que demanden una respuesta de la fe que tú sostienes y que tú crees. Y este es el orden histórico y científico que sustentamos. Primero, que es un hecho indisputable que Yeshua existió históricamente. Es un hecho indisputable que Yeshua existió históricamente. Segundo, que Yeshua fue un gran maestro de Torah. Un gran maestro de Torah. Exorcista único en su clase. Entre paréntesis. Tan específicamente único en su clase que cuando echó fuera ciertos demonios, dijo, uno más grande que Salomón está aquí. ¿Por qué Yeshua menciona a Salomón en relación con el exorcismo? Porque Salomón era un exorcista. Salomón escribió incluso tratados de cómo echar fuera demonios. Salomón echó fuera todo tipo de demonios, sanaba, la gente venía de todos lados para oír de cómo él hacía estas cosas. Pero había un tipo de demonio que Salomón no sabía echar fuera y nunca lo pudo echar fuera. Los demonios sordos. ¿Por qué? Porque no oían. No había forma que le hablara, no oía. Al no oía, no obedecía. Cuando Yeshua apareció en Israel, echó también fuera los demonios sordos y mudos. Por eso dijo, uno más grande que Salomón está aquí. Que fue un gran maestro de Torah, exorcista único en su clase, hacedor de milagros, que enfrentó el establishment judío de sus días, que se consideró a sí mismo un profeta apocalíptico, que anunció la inminente revelación y establecimiento del reino mesiánico en Israel, si los judíos se arrepentían. Tercero, que Yeshua como profeta condenó los robos, los homicidios, los fraudes, el desenfreno político y las componendas políticas del establishment judío de sus días con los imperialistas y opresores romanos a cambio de ganancias deshonestas. Yeshua condenó eso. Cuarto, que Yeshua se opuso a que los romanos tuvieran el control del pueblo judío en sus manos. Se opuso a dar legitimidad a los reyesuelos, marionetas, impuestos por Roma, que no eran de la casa de David, a uno de los cuales llamó zorra. Vayan y díganle a esa zorra. En el judaísmo del primer siglo, decirle zorra a una persona significa lo que hoy día llamamos cero a la izquierda. Es la misma cosa. Entonces dice, tú eres un cero a la izquierda, recuerda que no vale nada. A la derecha sí vale, a la izquierda no vale. Le dijo zorra, cero a la izquierda. En otras palabras, díganle a este reyesuelo que no tiene ni suerte ni parte en Israel. Ese es el Yeshua que nosotros seguimos. Sexto, que Yeshua se enfrentó solo. Tuvo la juspá, el coraje, el atrevimiento de enfrentarse solo contra la aristocracia corrupta del templo de sus días. Y lo hizo responsable de la pobreza, de la opresión, de la enfermedad
que sojuzgaba al pueblo judío en aquellos días, desenmascarando a los políticos religiosos que mal gobernaban al país y que en vez de ser portavoces del cielo para proteger al pueblo judío, no eran otra cosa que lo que está haciendo Maduro en Venezuela. Ladrones, bandidos, asalariados, enemigos de la ley, aparentando una falsa piedad, pero negándola con sus concubinatos con Roma y sus asesinatos a los jóvenes judíos sin causa. Ese fue Yeshua. Ese es el Yeshua que nosotros seguimos. Séptimo, que Yeshua se volvió la voz de los pobres de espíritu de sus días. Bendecidos los pobres de espíritu, de los judíos piadosos, del judío simple y puro de corazón, que vivía en los lugares rurales del país y que a pesar de tanta corrupción y maldad, seguía esperando la revelación del reino de Dios anunciado por los profetas. Octavo, que Yeshua decide cumplir lo que él creyó fue la más sagrada misión alguna vez entregada a judío alguno: ser el Mesías de Israel, el Redentor de Israel, el que trajera la edad mesiánica a Israel, y no solamente a Israel, sino eventualmente a todo el mundo. Noveno, que fue reconocido como Mesías por una importante cantidad de judíos de sus días, con los cuales se estableció un movimiento judío con la mira de unificar todas las sectas judías que proliferaban entonces como la gallina sus pollitos debajo de sus alas, para entonces restaurar al judaísmo y la monarquía de la casa de David como la única fe y gobierno válidos para Israel. Décimo, que no fue aceptado como Mesías por el establishment judío de Jerusalén como él había propuesto. No fue aceptado por el establishment. Décimo, que hizo algo en el templo de Jerusalén que provocó su arresto. Hizo algo en el templo de Jerusalén que provocó su arresto, apoyado en la traición de uno de sus seguidores íntimos, que filtró sus planes mesiánicos discutidos en privado con sus discípulos y lo hizo dar a conocer al establishment. Décimo primero, que el establishment, al tener esa información venida de primera mano de uno de sus discípulos, se convenció que sus sospechas eran ciertas, que Yeshua era un agitador peligroso de masas, que había construido toda una red en todo Israel y que a una sola palabra suya los iba a lanzar contra Roma, que sería eso una amenaza a sus riquezas, intereses y posiciones políticas, al poner en riesgo las dos cosas por las cuales Roma no los perdonaría nunca: el pago de los impuestos y la paz. Décimo segundo, que Yeshua entiende entonces que será condenado a muerte y lo acepta varonilmente. Lo acepta como expiación por el pecado de su pueblo. Y lejos de huir, no solo se somete a los designios de Dios Altísimo, sino que ahora incluso los provoca.
sin renunciar nunca a su misión mesiánica del principio. 13º, que lo trajeron a Pilato para ser juzgado, el establishment. El establishment. Lo trajo a Pilato para ser juzgado bajo la terrible acusación en aquellos días de sedición y conspiración agravada al César. Un cargo penado por la pena capital en el Imperio Romano en aquellos días. En 14º, que Pilato, al verificar en efecto que había sido así y que lo veían como rey de los judíos, sin la autorización de Roma, porque Roma era el único que podía decidir quién era rey y quién no, por haberse filtrado la noticia de que él había informado que era el rey de los judíos a sus íntimos, lo ordena matar y muere por crucifixión en las afueras de Jerusalén, aproximadamente el miércoles 15 de Aviv, a las 3 de la tarde del año 30 de la era común. El 15º, finalmente en este orden histórico y científicamente demostrable, sustentamos el último de estos 15 principios, que este Yeshua, del que hablamos, resucitó de entre los muertos después de 3 días. El sábado 18 de Aviv del año 30, a la caída del sol, que es el momento cuando se inicia el primer día de la semana, según la manera judía de contar el tiempo. En otras palabras, que estuvo 3 noches sin luz del sol en la tumba, la noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes. Y que estuvo 3 días sin la oscuridad de la noche en la tumba, jueves de día, viernes de día y sábado de día. Totalizando así 3 noches y 3 días. Estos son los hechos que sostenemos. Estos son los hechos. Como ves, no te estoy hablando de cuentos de hadas. Te estoy hablando de hechos que tienen un enorme peso histórico y que nos da la plataforma histórica y científica sobre la cual edificamos nuestra fe y justificamos nuestra judaidad que anunciamos, proclamamos y defendemos en esta casa. Es importante que comprendas entonces que a partir de estos hechos, no estamos hablando de una posición donde solamente nos encontramos nosotros, como si fuéramos una secta loca que anda por ahí como una pieza suelta de la historia. Absolutamente no es así. Estamos hablándote de una plataforma sostenida por evidencia histórica verificable. Y estamos hablándote de una evidencia tan formidable, que la mayoría de los eruditos del campo, incluyendo ateos y agnósticos, reconocen como válidas, más allá de la duda razonable, aun cuando no crean en Yeshua como Mashiach. Aun cuando no crean en Yeshua como Mashiach. En otras palabras, las evidencias sobre las cuales nosotros, judíos y no judíos, sustentamos nuestra fe y nuestra creencia en Yeshua como personaje histórico, como maestro de Torah, como Hasid
hacedor de milagros y portentos, como profeta y como Mesías, es tan contundente y es tan poderosa, históricamente hablando, que no podrás nunca negar el hecho de que tenemos en qué apoyarnos y que no somos unos locos que no sabemos pensar ni fundamentar nuestra fe. Y no solamente eso, no solamente eso. La evidencia es tan contundente, históricamente hablando, que aun cuando no se reconozca como Mesías, lo que afirmamos de la vida y muerte de Yeshua es un asunto aceptado incluso por las mentes eruditas más extraordinarias del mundo judío y del mundo no judío, independientemente si lo ven o no como el Mesías anunciado para Israel, o independientemente si son creyentes, ateos o agnósticos. La evidencia está ahí. La evidencia está ahí. Y nadie que tenga bien puesta la cabeza en su lugar podrá negarlo. Este es el orden histórico y este es el orden científico que nosotros sustentamos en esta casa. Hechos históricos que pueden ser demostrados histórica y científicamente. El último de los cuales, a los efectos de esta clase, establece que este Yeshua del que hablamos, no del Jesús creado después en Nicea en el año 325. Ese es otro Jesús, ese es un Robin Hood. Muy popular, pero no existió históricamente. Este Yeshua del que hablamos, este Yeshua judío del que hablamos, resucitó de entre los muertos después de 3 días. Como dije, posiblemente el sábado 18 de Aviv del año 30 de la era común, a la caída del sol, que es el momento cuando se inicia el primer día de la semana según la manera judía de contar el tiempo. Que estuvo en la tumba 3 noches y 3 días. Estos son los hechos que sostenemos. Y entre otras cosas, por los cuales creemos que Él es el Mesías anunciado por Moisés y por los profetas judíos de antaño. Te he puesto delante 15 hechos históricos comprobables. Comprobables. No un cuento de hadas inventado para entretener a la gente. Hechos históricos comprobables. No una historia ficticia creada para sacar ganancias deshonestas. Estamos hablando de hechos y de evidencias contundentes que pueden ser evaluadas por toda persona inteligente sin temor alguno, porque son verificables históricamente. Está claro que de estas 15 evidencias, excepto la última, las primeras 14 son fáciles de demostrar históricamente. Fáciles de demostrar históricamente. La última no es fácil. Porque a todas luces, la resurrección de Yeshua es un milagro. Y como expliqué en la primera hora de la clase, los milagros no son objeto del estudio de la historia. ¿Cómo podemos demostrar histórica y científicamente que un milagro sucedió? ¿Cómo lo podemos demostrar? Si los milagros ocurren en fracciones de segundos. No es como una reacción química en una probeta de un laboratorio.
que tú lo puedes ir ver y ver y ver y ver y filmar. Y bueno, un milagro ocurre en fracción de segundo. ¿Cómo demuestras eso en una fracción de segundo si no había una cámara de video como las que tenemos aquí? Por seguridad. No había. ¿Cómo podemos demostrar histórica y científicamente que un milagro así sucedió? ¿Podemos repetirlo de nuevo para verificar qué pasó? No. ¿Podemos reconstruirlo de nuevo y trasladarnos en el tiempo al lugar de los hechos para verificar qué pasó? No. No. Por regla general, los milagros caen en una categoría diferente de investigación. Y sobre esa base de una categoría diferente de investigación es que decimos que la resurrección de Yeshua es el asunto más crítico de todos a la hora de establecerlo como un hecho histórico indisputable. ¿Qué tenemos entonces? ¿Existe alguna manera de asumir históricamente la resurrección de Yeshua? ¿Existe alguna manera de demostrar más allá de cualquier duda razonable la resurrección de Yeshua? Ciertamente que sí. Ciertamente que sí. Y eso es precisamente lo que nos toca estudiar ahora. Solo que mi tiempo ha terminado. Y lo vamos a hacer en la próxima clase que no te podrás perder por nada del mundo. Shabbat Shalom.